Justo debajo de nuestros pies, ahora mismo, hay un conflicto, uno silencioso, antiquísimo. Y lo más increíble es que se resolvió, pero no con una victoria, sino con cooperación. Esta es la historia de cómo las plantas, en un planeta lleno de vida, aprendieron a compartir. Y esta es la premisa que lo cambia todo. Una guerra que no termina con un único vencedor, sino con un tratado de paz. Uno que está escrito en químicos y se negocia a través de las raíces. Por muchísimo tiempo, la idea que teníamos era que las plantas solo competían, y sí, claro que lo hacen. Pero esa es solo la mitad de la historia. Nos perdimos el capítulo siguiente, el más fascinante de todos. Aquí está el gran enigma, la paradoja que tuvo a los ecólogos rascándose la cabeza por décadas. En un solo metro cuadrado de selva tropical, un cuadradito de tierra, pueden coexistir más de 200 especies de plantas distintas. ¡200! Todas, absolutamente todas, buscando la misma luz, la misma agua, los mismos nutrientes. Si siguiéramos las reglas de la competencia pura y dura, esto debería ser una masacre, una batalla a muerte hasta que solo quedara la más fuerte. Pero no, no lo es. De alguna forma, están compartiendo. Bien, para entender esto a fondo, vamos a sumergirnos en este conflicto milenario. Primero, veremos por qué la competencia pura tiene sus límites. Luego, vamos a explorar la increíble red social subterránea que las conecta. Descifraremos su conversación química y al final, veremos qué lecciones podemos sacar de este mundo con recursos finitos. A ver, para empezar, tenemos que viajar en el tiempo. Mucho tiempo, unos 470 millones de años atrás. Las primeras plantas que llegaron a tierra firme se encontraron con un planeta casi vacío, pura roca y agua. El espacio era infinito, los recursos abundaban. El único reto era, sobrevivir al aire libre y a la radiación. Pero claro, el éxito siempre atrae multitudes. Muy pronto las plantas empezaron a toparse unas con otras. Y cuando distintos organismos quieren el mismo espacio y los mismos recursos, ¿qué pasa? ¿Compiten? Es inevitable. Así que empezó una carrera armamentista evolutiva. Crecer más alto para robarle la luz al vecino, desarrollar raíces más profundas y rápidas para acaparar el agua e incluso producir químicos para envenenar a los de al lado. Esto es, digamos, la competencia darwiniana en su estado más puro. O evolucionas o desapareces. El tema es que hay un problema fundamental con esta estrategia de ganar a toda costa. Si la competencia se lleva al extremo, si se vuelve demasiado despiadada, al final todos pierden. Imaginen un árbol que logra acaparar toda la luz. Se vuelve súper vulnerable al viento. O plantas que envenenan a sus vecinas. Terminan degradando el mismísimo suelo del que ambas dependen para vivir. O sea, ganar la competencia puede significar destruir el ecosistema que hace posible tu propia vida. Es una victoria que no sirve para nada. A este dilema, los ecólogos lo llaman el problema del empaquetamiento. Suena técnico, pero la pregunta es simple. ¿Cómo metes la mayor cantidad posible de especies en un espacio limitado sin que se aniquilen entre ellas? Y la respuesta, la primera gran lección de la naturaleza, no es ser más fuerte, ¿no? La solución es ser diferente. Y aquí entra en juego el primer nivel de cooperación, que es la partición de nicho. Es una estrategia súper elegante. En lugar de pelear por exactamente lo mismo al mismo tiempo, las especies se especializan para, básicamente, no estorbarse. Es el equivalente a un acuerdo de caballeros a nivel ecológico. Y esto lo hacen de 3 maneras principales. Primero, por espacio. Distintas plantas ocupan diferentes pisos de un mismo árbol o diferentes alturas del bosque. Segundo, por recurso. Unas raíces se especializan en buscar nitrógeno cerca de la superficie, mientras que otras van más profundo a buscar fósforo. Y tercero, por tiempo. Algunas plantas hacen todo su ciclo de vida en primavera, antes de que los árboles grandes les tapen el sol, y otras esperan hasta el otoño. Es el mismo lugar, pero lo usan en turnos distintos. Pero claro, simplemente evitarse no es suficiente. Llega un punto en que ya no hay más formas de ser diferente. Y es ahí cuando las plantas tienen que hacer algo mucho más complejo, ayudarse activamente. Para entender cómo lo logran, tenemos que ir bajo tierra, al verdadero centro de operaciones de todo el ecosistema. Aquí abajo ocurre un intercambio que es la base de todo. Las plantas, con la fotosíntesis, crean azúcares, o sea, carbono.
Los hongos micorrízicos, que no pueden hacer fotosíntesis, necesitan desesperadamente ese carbono. ¿Y qué dan a cambio? Bueno, la red de hilos del hongo, que es muchísimo más fina que cualquier raíz, extrae del suelo nutrientes clave como el fósforo y el nitrógeno con una eficiencia increíble y se los entrega directamente a la planta. Es un toma y daca perfecto, la base de la economía del bosque. Pero esta red es mucho más que un simple sistema de tuberías. Una investigación pionera de la ecóloga Suzanne Simard reveló algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Resulta que los abetos de Douglas adultos no reparten su carbono por igual. A través de esta red de hongos, reconocen a sus propios hijos, a su descendencia, y les envían más recursos a ellos. Están ayudando a su propia familia a salir adelante. Y no solo eso, la red también funciona como una especie de regulador del mercado. La bióloga Toby Kears demostró que los hongos no solo transportan nutrientes, sino que controlan activamente hacia dónde van. Recompensan a las plantas que más carbono aportan a la red dándoles más nutrientes, y a las que se aprovechan, las que toman más de lo que dan, les reducen el flujo o incluso las desconectan. La red se asegura de que haya justicia. Y luego están las que llevan la cooperación a otro nivel, las llamadas plantas nodrizas. Son especies pioneras, las primeras en llegar a lugares difíciles, y al crecer modifican todo el ambiente a su alrededor. Crean sombra, enriquecen el suelo con sus hojas caídas, protegen del viento, básicamente crean un refugio seguro para que otras plantitas más delicadas puedan empezar a crecer. No solo están sobreviviendo, están construyendo una comunidad que aumenta las chances de todos a largo plazo. Pero la cooperación no se queda solo bajo tierra. Las plantas también se comunican por el aire. Usan un lenguaje súper sofisticado de químicos volátiles. Es como una conversación silenciosa que está ocurriendo a nuestro alrededor todo el tiempo y ni nos damos cuenta. Miren este dato, que viene de un estudio clave del ecólogo Richard Carban. Cuando un insecto muerde una hoja de artemisa, la planta libera al aire unos compuestos químicos como una señal de auxilio. Las plantas vecinas, incluso las de otras especies, detectan estas señales y, ¿qué hacen? Activan sus propias defensas químicas antes de que las ataquen. El resultado es brutal. Las plantas que fueron advertidas sufrieron un 50% menos de daño, la mitad, solo por escuchar. Lo más curioso es que esta idea, en su momento, fue súper radical. Cuando se propuso por primera vez, allá por 1983, la comunidad científica la descartó casi por completo. Les pareció una locura. Pero la evidencia se fue acumulando y acumulando. Para principios de los años 2000 ya era innegable. Y hoy entendemos perfectamente el mecanismo. Es una conversación real que define la defensa de ecosistemas enteros. Y lo más reciente del equipo de Suzanne Simard sugiere que estas interacciones dejan una huella, como una memoria. Parece que los árboles recuerdan quién los ayudó en el pasado. Se descubrió que abetos que habían recibido carbono de abedules vecinos a través de la red, años después, cuando los abedules lo estaban pasando mal, les devolvían el favor. Esto se llama altruismo recíproco y se ejecuta a través de las redes de hongos. Impresionante. Bueno, entonces, después de ver todo esto, ¿qué podemos aprender? Estas estrategias que las plantas han desarrollado durante cientos de millones de años de prueba y error nos dan lecciones profundísimas sobre cómo vivir en un mundo como el nuestro, con recursos limitados. Al final, el cálculo evolutivo es este. La competencia sin piedad te puede dar un dominio a corto plazo, sí, pero muy a menudo lleva al colapso de todo el sistema del que dependes. En cambio, la cooperación recíproca, aunque pueda tener costos individuales en el momento, a la larga lleva a la persistencia y crea un sistema mucho más resiliente y abundante para todos. Es que cuando las plantas cooperan, el todo se vuelve muchísimo más grande que la suma de sus partes. El sistema completo gana abundancia de recursos, se vuelve más resistente a sequías o plagas, gana estabilidad a lo largo del tiempo, una diversidad de vida increíble, y una defensa colectiva que ninguna planta podría lograr por sí sola. Pero, y este es un pero súper importante, hay que entender que este sistema no es invencible. La cooperación es frágil, depende de que haya estabilidad, de que las interacciones se repitan a lo largo del tiempo. Todo esto se viene abajo con perturbaciones muy rápidas y severas, como la tala masiva o un cambio climático acelerado, porque rompen esas relaciones y esas reglas que hicieron que cooperar valiera la pena.
Y eso nos deja con la pregunta final. En un planeta que cada vez está más lleno, enfrentando recursos que se acaban, las plantas encontraron la manera. Descubrieron que la competencia no tiene por qué ser el final del juego, que la diversidad es una fortaleza y que las redes son más fuertes que los individuos. La pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de su solución? Una que lleva 470 millones de años funcionando.